es el único español con 4 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood, uno de los más grandes directores de orquesta e instaurador del cliché del hedonismo latino en Hollywood. Estamos hablando de un catalán universal, Xavier Cugat, Cugui para los amigos. Esta es su historia. Francisco de Asís Xavier Cugat Mingal de Bru y de Olufeu nació en Girona, en la Plaza de l'Òlico, en el siglo XX, el 1 de enero de 1900. Era el tercer hijo de un electricista republicano combativo y de una modistilla, Avilla Mingal, que por motivos políticos tuvieron que exiliarse. Decidieron ir a Estados Unidos. Tras 47 días de navegación en el buque María Cristina, hicieron escala en Cuba. A los padres les gustó tanto la isla que decidieron quedarse en ella. Allí nació su primera hija, Regina. Cugat creció en La Habana Vieja. Nunca fue a la escuela. Pasaba el tiempo dibujando y sobre todo tocando un violín que le había regalado un vecino valenciano que era constructor de violines y guitarras. Empezó como intérprete en un cine musicando películas mudas junto a Moisés Simons, que años después compondrá El Manisero, popularizado por Antonio Machín. Cugat era un niño prodigio interpretando a Bach. A los 12 años ya estaba en la Orquesta Filarmónica de La Habana como primer violín. Casualmente, Enrico Caruso estaba tomando un café en el Bar Gómez de La Habana, cuando Javier le dibujó una caricatura. A Caruso le cayó en gracia el chico y le animó a marchar a Nueva York. Ese mismo año, recién cumplidos los 12, ya estaba en la ciudad de los rascacielos buscándose la vida sin un duro y sin saber nada de inglés. Cugat seguía aspirando a ser un gran concertista. Brahms, Beethoven y Bach eran sus 3 pasiones. Fue ganándose la vida con pequeñas actuaciones hasta poder tocar tangos en el Carnegie Hall y el Metropolitan Opera de Nueva York, con Agustín Borgunyó, un joven pianista catalán con sus mismas aspiraciones. Fue en este periodo cuando se casó con Rita Montaner, una mulata cubana, hija de irlandesa y catalán. Los dos tenían 18 añitos. Cugat consiguió que la orquesta de la que formaban parte él, Miguelito Valdés, Tito Rodríguez y Rita Montaner fuera la residente del Hotel Waldorf Astoria de Nueva York. Estaban saboreando el éxito. En breve partirán de gira por Europa. Los padres de Cugat habían vuelto a Cataluña, a la Bisbal de l'Empordà, para montar una granja de pollos. Cugat aprovechó su gira por Europa para perfeccionar su técnica en las escuelas de música más acreditadas de Berlín. A la vuelta de Europa, la pareja se separó. Pasados unos años, Rita Montaner será la cantante más famosa de Cuba, la primera mujer que interpretó El Manisero y una cotizadísima estrella de la revista musical americana. Cugat decidió trasladarse a Hollywood. Encontró trabajo como caricaturista en el periódico Los Angeles Times y como músico en la orquesta de Vincent López. Intuía que con la música clásica no se ganaría bien la vida. Prefería tocar Chiquita Banana y tener una piscina que tocar Bach y morirse de hambre. Rodolfo Valentino estaba rodando Los 4 jinetes del Apocalipsis cuando conoció a Cugat, al que animó a crear su primera orquesta, Cugat y sus Gigolos, para interpretar un tango en su película. Valentino bailó al ritmo de los tangos de Cugat, aunque los espectadores nunca lo oyeron. Aún no había llegado el cine sonoro. Volvió a casarse con otra jovencita, Carmen Castillo, hija de india mexicana y padre catalán, con la que estuvo 17 años.
aún no sabía que iba a eclipsar a todo Hollywood convirtiéndose en el rey de la rumba, The Rumba King. Francis, el hermano de Cugat, también estaba en Estados Unidos triunfando como dibujante. Fue el autor del cartel del Gran Gatsby. Durante una gira por Tijuana conoció a Rita Cansino, hija de un bailarín sevillano. Fue el mismo Cugat quien le recomendó que cambiase su nombre artístico por el de Rita Hayworth. Frank Sinatra grabó una de sus primeras canciones con Cugat, My Soul, inspirada en la melodía catalana de la Mare de Déu. My soul, pretty lady. Poco después se divorció de Carmen del Castillo. Contrató a la mexicana Lina Romay para su orquesta y lo catapultó definitivamente su grabación de Perfidia con el cantante Miguelito Valdés. Cugat había ganado $1 millón con su orquesta. Él y su orquesta protagonizaron bastantes películas. Un productor, pensando que Cugat no sabría qué hacer con las manos mientras actuaba, le puso en su brazo un chihuahua. Ese detalle chic lo mantendrá durante toda su carrera como sello personal. Cugat ya era el director de orquesta más famoso de Estados Unidos y un reputado artista hollywoodiense. Tenía un olfato especial para descubrir talentos. Hay testimonios que recuerdan que fue el descubridor de Dean Martin y Jerry Lewis. Se relacionaba con Clark Gable y Charlie Chaplin, que utilizó una adaptación de Cugat de La Violetera para su película Luces de la Ciudad. Trabajó con Esther Williams, la sirena de Hollywood, en películas como Escuela de Sirenas y La hija de Neptuno. Y con Fred Astaire y Rita Hayworth en Bailando nace el amor. Estamos en 1947. Cugat es una personalidad en Hollywood. Combina sus actuaciones en salas de fiesta, las películas y las grabaciones de discos. Ya graba para la RCA y Columbia. Marchó a Chicago para actuar en El Chef París, del mismísimo Al Capone, que familiarmente le llamaba Cubby. En estas fechas conoció a Lorraine Allen, con quien estuvo casado durante 5 años. Su siguiente esposa será Abby Lane. Él tenía 50 años y ella 20. Él era el rey de la samba y Abby la reina del cha-cha-cha. Malagueña sale rosa, malagueña sale rosa, malagueña sale rosa. ¡Vaya!
En 1956 aterrizó en Barcelona, acompañado de Avi, para rodar una película y actuar en la Monumental en honor a multitudes. Avi fue a la que más quiso, pero al final esta lo dejó tras 11 años de matrimonio por el manager de Barbra Streisand. Una vez divorciado de Avi Lane, en Madrid se prendó de una intérprete de coplas, Rosario Molina, una murcianica de Molina de Segura. Se la llevó a Estados Unidos, la convirtió en su quinta esposa y la hizo triunfar como estrella en los casinos de Las Vegas con el nombre de Charo Baeza. Los casinos de Las Vegas eran propiedad de la mafia. El célebre gángster Bugsy Siegel le contrató para la inauguración del Flamingo, el primer hotel construido en Las Vegas. Y para su espectáculo en el Caesar Palace, Cugat buscó a un cómico que empezaba su carrera, Woody Allen. Su boda en el Caesar Palace fue un gran acontecimiento social. Fue la primera que se celebró en el casino. Él y Charo formaron pareja artística hasta 1978, cuando ella le abandonó para casarse con su manager. Cugat ya no estaba para muchas fiestas. Le quedaban algunos restaurantes mexicanos, sus turrones Cugat's Nuggets y su negocio de perros, y dejó la batuta de su orquesta a Tito Puente. Viejo y casi arruinado, decidió volver a su mitificada Cataluña con su porte de estrella. Cada 2x3 lo veíamos por televisión dando entrevistas y entrando y saliendo de su residencia, el Hotel Ritz de Barcelona, con su Rolls dorado con matrícula del estado de Nevada y Cugat inscrito en mayúsculas. Volvió a una de sus grandes pasiones, la caricatura, vendiéndolas a un precio en consonancia con su estatus. Los músicos, amigos míos, dicen que yo debo pintar. Y los pintores dicen, Cugat, mejor que vuelvas a la música. Murió a los 90 años. Los jóvenes desconocen que fue uno de los principales difusores de la música sudamericana y afrocubana, que vendió 48 millones de discos y apareció en 25 películas.